Nicola, quería recordarte que prepares tu informe para la próxima reunión directiva. Yo sé. Gracias. ¿Tienes algo para mí? Sí. Últimos picos electromagnéticos de la última semana. Algo. Ondas entre 40 y 50. No hay picos. ¿De verdad crees que ya vivimos varias vidas para por fin encontrarnos? Sí, lo creo. ¿O acaso no vives en un constante orgasmo de felicidad? Mantener tamaño y peinado. Así es. Al menos tienes buena memoria, ya estaba por irme. ¿Espero mucho? No es que tenga buena memoria. ¿Qué dices? Que dijo que tengo buena memoria y yo pienso que más bien soy olvidadiza. Lo que pasa es que con usted no es necesario tener buena memoria. Es mi cliente más regular, viene cada miércoles. ¿Un café? No, gracias, no. No demoro, ya se lo traigo. No, que no, Celia, no. Transacción exitosa. Te imagino nervioso, fumando, mientras planificas lo que vas a decirme. Luego tomaste valor y partiste hacia mí. Creo que es mejor el otro cuadro. Es más colorido. ¿Nos conocemos? Yo te conocí a través de un parabrisas empañado. Ah, sí. Ya te ubico. El tipo jugando con la lluvia. Al menos te impresioné gratamente. ¿Y qué te hace pensar eso? Tal vez solo te creí un bicho raro. Estoy seguro que no fue solo eso. Soy psicólogo y vivo de reconocer las actitudes de la gente. Así que sos de los que estandarizan las personas. ¿Me ayudas con esos? ¿Y cómo te llamas? Psicólogo. Alessandro, ¿y tú? Mariana. Mariana. Qué bonito nombre. No. Mariana no. María Ana, separado. ¿Y a qué te dedicas, María Ana? Soy pintora. Y no caigas en el chiste fácil de que a mi casa le falta una manito de pintura. Por si acaso estudié arte y todo eso. No voy a hacer ningún chiste, pero es que no tienes facha de artista. Tienes tremendo auto, la ropa. Eres más onda abogada. Hola, chicas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la mañana? Muy buena. Hola. Por acá está bien, gracias. Debería estar en el mundo de los negocios. Mis papás son dueños de varias empresas y mi hermano mayor las administra. Por eso puedo ser la oveja negra y hacer lo que me gusta. Con auto y ropa cara. O sea que saliste rebelde. O sea que salí artista. Aunque haya tipos que no se lo crean. Me la creo.
Y también creo que hay tres tipos de personas. Esos que viven la vida con lo que tienen, que son la mayoría. Están los que no se conforman e intentan transformar sus vidas. Y en tercer lugar está la gente como tú. ¿Y cómo soy yo? Tú eres de las que escribe el mundo, de las que transforma la realidad. Hoy ha sido un gran día. Incluida usted 7 clientes. Todo un récord. ¿Sabe? Le voy a hacer la manicure y la pedicure gratis. Cortesía de la casa. ¿Y por qué harías eso? Es mi cliente más antigua. Además, no tomará mucho tiempo. ¿No te parece darle demasiada importancia a algo muy simple? Ni siquiera sabes si se va a repetir. Es verdad. Pero a la gente como yo nos sostienen esas pequeñas pistas del destino. ¿Qué sabes tú del destino? Nada. Porque si supiera algo, cambiaría el mío. El destino de cada uno está predeterminado. Sí, escuché hablar de eso antes, pero pensar así solo te trae tristeza. Es así. Y una se da cuenta cuando las cosas le van mal. El destino está escrito desde arriba. Y está como en un pedestal mirándonos para consolarnos o reírse de nosotros, los menos afortunados.
No sé cómo explicarlo, pero la vida nos cambia hacia afuera. Porque hacia adentro siempre somos las mismas. No importa cuántas veces vivamos la misma cosa. Una filósofa en toda la regla. Si usted tuviera la posibilidad de volver a vivir su vida, ¿la tomaría? He cambiado mucho. Sería la que soy ahora, no la de entonces. Yo tampoco. Volver a vivir las mismas equivocaciones. No, qué va. Lo que pasa es que usted y yo somos unas cobardes. Has hecho muy buen trabajo. Alcánzame el celular. Tardaste mucho, estoy atrasada. Lo siento, es que la charla estaba muy interesante. Sí, es inútil como la filosofía, no sirve para nada. ¿Cuánto te debo? Lo de siempre. No, quiero pagar la manicura. ¿Cuánto te debo? Eso era cortesía. ¿Cuánto es? Buenas tardes. Quiero mi privado y mis 2 horas de hoy día. Claro que sí. Un minuto, por favor. La veo con muy buen semblante. ¿Ha tenido un buen día? Olvida tu trato de manual al cliente y llama a mi guía. Lo siento, pero el privado que utiliza habitualmente se encuentra ocupado. ¿Ocupado? Todos los días. Es mío. ¿Cómo que está ocupado? Lo siento, pero ningún privado es de uso exclusivo, a menos que se haga la reserva con anticipación. Escúchame, soy cliente de esta empresa hace 5 años. Y todos los días tengo el privado 23 de 5 a 7. ¿Eso no te hizo pensar que deberías haberlo reservado para mí? ¿O entre tus habilidades de secretaria no se cuenta el razonamiento? Si tiene alguna queja, la puedo dirigir a uno de los supervisores de área. No me hagas perder más tiempo. Desocupa el privado 23. Ningún cliente tiene prerrogativas o trato preferencial, pero puede esperar. Estará ocupado por 1 hora hasta las 18:15. Inútil hablar contigo. Quiero una entrevista con tu supervisor para mañana. Ah, y anota en esa máquina que el privado 23 está ocupado de 5 a 7 por mí todos los días, venga o no venga. Muy bien. Su cita quedó programada. Mañana mi supervisor la recibirá en su oficina a las 16:30. Ya hice su reserva por 1 año y se ha recargado en su cuenta. ¿Cómo desea pagar? Eso lo arreglo mañana. ¿Puedo ir a mi sesión? Puede esperar en nuestras salas. Un guía la acompañará cuando sea su turno. Muy buenas tardes. Acompáñeme. Permítame decirle que el retraso le sentó bien. No, perdí mi tiempo. Pero al menos descubrí algo nuevo en alguien que conocía desde siempre. Por este lado. En Memorias Corp, usted puede revivir sus recuerdos. Piense en un momento específico al cual le gustaría regresar y nuestra tecnología activará electrónicamente zonas estratégicas de su cerebro. Me conozco el discurso de memoria. ¿Simplemente podrías apurar el trámite? La actividad fisiológica de cada cliente es monitoreada para evitar cualquier riesgo para su salud. Conéctame de una podrida vez. Las reacciones energéticas de cada persona son como huellas digitales en el que mantenemos el anonimato de sus emociones y recuerdos. Procedo a generar una carga electromagnética relajante que adormecerá su cuerpo, llevando su cerebro a un estado parahipnótico. En un momento se sentirá despierta, pero su cuerpo no responderá a las órdenes de su cerebro. No se preocupe, es parte del proceso.
está sufriendo. Ella está en coma. Tal vez permanezca así por siempre o se despierta mañana. Es imposible saber. ¿Qué haces ahí parada? Deja eso ahí. Ve a ver quién es. Sí, señora. Señora, una joven. Es su hija. Con mi tío Rodrigo queremos abrir una fundación. Aquí te traje una propuesta para que la veas. Y mientras la preparaba, saltó una cuenta ridícula, un pago con Memorias Corp. Por lo menos podrías ver la propuesta, eres una de las dueñas. ¿Y qué sirve que lo lea? No me interesa. ¿Algo más? No es todo. ¿Te parece vida esto que tienes aquí? ¿No te das cuenta que te estás quedando completamente sola? Ok. Si te quieres quedar sola, ese es asunto tuyo. Pero si te gastas los recursos de las empresas para alimentar tu locura, ese sí es mi problema. ¿Recursos de la empresa? Sí. Todos los meses nos llega una cuenta de Memorias Corp. Hay personas que no pueden pagar ni siquiera una sesión. Tú vas a diario y ahora tenemos que pagar un año adelantado. ¿Cómo que recursos de la empresa? Mami, no quiero que te enojes ni que me malinterpretes. ¿Por qué me molestaría que tú, mi hija, me digas a mí, tu madre, lo que debo hacer con mi dinero? Antonia, trae más café. No, mejor deja la cafetera. Limpia el piso de arriba en vez de escucharnos. Yo sé que vas a esa empresa todos los malditos días. ¿Tú crees que a papá le gustaría lo que haces? ¿Crees que apoya tu obsesión? Lo que a tu padre le guste o aprecie ya no tiene ninguna importancia. Lleva 10 años muerto. ¿Te escuchas? Él falleció. ¿Qué quieres que haga? ¿Que lo olvide? No que lo olvides, que lo recuerdes, pero que no sea una obsesión. Ya déjalo ir. Como tú, ¿no? Como todos. Ah, no, tú lo dejaste ir mucho antes, cuando todavía estaba vivo. Estaba estudiando. Estaba lejos de la casa. Y sé que lo cuidaba sola y siento mucho no haber llamado. ¿Sabes cuánto se entrometieron mis padres en mi vida con Alessandro? Se preocupaban por ti. Tu padre decía lo mismo. El hecho es que yo no aceptaba ni sus consejos ni su dinero. Y mis padres me imponían ambos. La casa la acepté por practicidad y el dinero solo cuando Alessandro enfermó. Al final se salieron con la suya, vivo de su herencia. Y aún todavía intentan controlarme con los mismos mecanismos de antes. Mami, como te decía, estamos abriendo esta fundación. A mi tío Rodrigo y a mí nos interesaría mucho que tú la presidieras. Eso te mantendría ocupada. No me interesa. Es tu patrimonio. Creo que ya entendí tu opinión y que debo cuidar mis gastos por un tiempo, ¿no? ¿Algo más? ¿Qué ganas con esa actitud? ¿Por qué simplemente...? Mira, ¿no hubiera sido mejor que te quedaras en la oficina en vez de venir aquí a pasar un disgusto? Mami, estamos hablando. No, tú hablabas, yo escuchaba. Y ya estás repitiendo lo mismo.
¿Cómo está, señora? Un gusto verla. ¿Va a querer el privado de siempre? ¿Por qué querría otro? Tiene razón. ¿Viniste a verme pintar? Porque te decepcionarás. No me sale nada. Es una bailarina espectacular. Hasta se le nota el gusto por lo que hace. Inclusive le puedo imaginar una historia. Baila enojada para su novio. Yo la veo sin novio. Baila porque ama lo que hace. Puede amar lo que hace y aún así tener novio. ¿No crees que valdría la pena que baile para él? No. No la bailarina de este cuadro. Entonces pinta otro cuadro con una bailarina cuyo baile sea menos egoísta. ¿Qué haces acá? Me cansé de esperarte hace 2 noches. Te llamo y no respondes. ¿Podés simplemente dejarme en paz? Sí. Si puedo, apenas me digas qué mierda te he hecho para que me dejes. Mis padres vinieron a verme. Quieren que trabaje para ellos. Tu madre fue a mi consultorio por el mismo tema. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace 2 semanas, creo. Ni me dijiste. Te voy a decir lo mismo que le dije a tu mamá. Yo no pienso meterme nunca en los asuntos entre ustedes. Debiste haberme avisado. Yo odio los putos números. Ya lo tienen a mi hermano, a él le encantan. Ni plata les pido, yo solo quiero pintar. Son tus padres y están preocupados por ti. ¿Los defendés? Sos igual que ellos, solo te importa lo que vos querés. Sos un hijo de puta. ¿En serio crees eso? Lo único que querés es sexo, por eso estás acá. No seas niña. Aunque te rebeles de tus padres, sigues siendo la misma cría malcriada y mimada. ¿Por qué no puedes simplemente disculparte en vez de buscar pretextos? Yo creo que tienes miedo a comprometerte, a tener algo serio. Es más oscuro que los anteriores. Siempre revelas tu estado de ánimo en lo que pintas. ¿Cuándo lo comenzaste? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? ¿Puedes dejarme sola, por favor? Quiero terminar con vos. Yo solo quiero pintar. Y aparecen mis papás y no puedo. Y estás vos. Y solo pienso en vos. Y solo pinto cosas cursis y de color rosa. ¿Cómo podés soportarme? Porque te amo. Además, cada día descubro en ti algo nuevo en quien ya conocía desde siempre. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Inventar algo nuevo cada día? No. Solo ser tú, pero mudándote conmigo. ¿Y? ¿Te gusta el café? Bueno, me refiero al lugar.
Si te refieres a mi café, está perfecto. Si hablas de tu compañía... No me refería a eso. Sabes, con el café la primera impresión es importante. Ya veremos contigo. Digamos que me agradas. Bueno, pero ¿a ti te gustan las ciencias? Supongo que sí. ¿Sí? ¿Y crees en los viajes en el tiempo? Sí, por supuesto. Creo que todas las noches viajamos en el tiempo cuando miramos el cielo, porque la luz de las estrellas nos llega con miles de años de retraso. ¿No? Bueno, sí, no. No, o sea, yo me refería a algo más concreto, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre he creído en la teoría que es posible viajar en el tiempo. Yo trabajo en Memorias Corp. La empresa que revive los recuerdos, ¿no? Exacto. Soy técnico. Monitoreo las ondas cerebrales. ¿Y eso qué tiene que ver con tu teoría? Todo. Por ejemplo, ¿sabías que las ondas cerebrales de cada persona son distintas? ¿Ah? Y que así sean iguales, son diferentes porque las sentimos de manera diferente. ¿Me llevas? A ver, por ejemplo, tenemos las percepciones, tenemos las emociones, tenemos los sentimientos, y esta mezcla lo que genera es un tipo específico de energía. Entonces, ¿es cierto lo que me dijiste por teléfono? Usted lo dijo. Era un absurdo ilusionarse por estupideces. Pero ¿y toda tu perorata sobre los indicios del destino? Elige lo que quieras. Celia. No quiero nada, gracias. Acá tiene su café. Gracias. Bueno, el café. Tenía que tener algo bueno este antro. ¿Vamos a estar en silencio así por mucho tiempo? ¿Usted quiso venir? Me llamo María Ana Bioy Cáceres. Creo que hasta hoy no te había dicho mi nombre, ¿verdad? Hoy es el cumpleaños de mi hija. Cada año me mandaba la invitación, yo no iba. La llamaba por teléfono, pero después ni eso. No solamente recibía esas malditas invitaciones y rogaba que se olvidara, que dejara de enviármela. Bueno, hoy pasó. No la entiendo, ¿sabe? Yo me quejo de mi destino maldito y usted se construye uno maldito también. Uy, qué melodramática. Así que tú quieres cerrar tu negocio. Pero yo creo que puedo evitar que lo hagas. No me entiende, ¿verdad? No aguanto más. Las cuentas me... Sí, pero es que no tienes que correr ningún riesgo. Yo conozco gente de mucho dinero, te los voy a presentar. Vas a ver que tu salón se va a llenar. Además, no tengo que mentirles, tú haces el trabajo muy bien, ¿no? ¿Haría eso por mí? No, lo haría por usted. Así se garantiza los miércoles. No sabría cómo pagarle. No te preocupes, no hace falta. Yo ya cumplí mi destino, lo revivo todos los días de 5 a 7. Los demás son solamente remanentes. Sí, pero no me interrumpas, porque yo lo que estoy tratando de decir es que la mente humana es capaz de generar tanta energía, muchísima energía, ¿sí? Pero de todas maneras hay mentes privilegiadas, hay unas que sí y otras que no. Eso es retrógrado, nadie es superior a nadie. No me interrumpas. Bueno, no te sulfuro. No me sulfuro, simplemente estoy siendo claro, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es que la mente humana es tan poderosa que es la que crea nuestro mundo. Se llama percepciones. Yo sé. Pero continúa. Las percepciones lo que hacen es crear una realidad individual, ¿sí? Pero hay realidades infinitas, diferentes dimensiones en el mismo espacio. Entonces yo creo que el tiempo está en una de esas dimensiones.
Y si se encuentra una mente con la capacidad de generar tanta energía, podríamos hacer que ese viaje no fuera solamente mental, sino que fuera físico. Estás diciendo que si mi mente es lo suficientemente poderosa, me llevo y los llevo a todos a la misma dimensión que quiero. Exacto. No es lógico. ¿Qué? Según tú puedes cambiar mi realidad. Sí. Sí, no. Por ejemplo, cuando uno tira una piedra a un lago, ¿qué pasa? La piedra al caer genera una onda, pero esa onda solamente afecta a los que están cerca, no afecta a los que están lejos. ¿Me entiendes? Entonces, pues los cambios pueden ser pequeños o grandes, pero eso no importa porque no afectaría a todo, ¿sí? O sea, no nos afectaría, ni siquiera nos daríamos cuenta. La verdad, tu idea me parece hasta existencialista, pero no me parece científica. ¿Cómo vas a decir que es existencialista? Si tú piensas eso, entonces yo pensaría que tú eres una persona escéptica, porque tú serías de las personas que creen que Newton... No estoy gritando, simplemente te estoy explicando. Tú serías de las personas que creen que Newton estaba loco porque planteó la teoría de la fuerza de gravedad o que hubieran lanzado a Marconi en la mierda. O sea, eso es lo que pienso. No, estoy explicándote. ¿Nos podemos volver a ver? Claro, yo te llamo. Deberás firmar las autorizaciones correspondientes. Una solicitud así, aunque sea muy humana, puede traer consecuencias legales para el hospital. Mi mamá está sufriendo. Lamento decirte, pero aún mientras duerme, la paciente sufre. Escuché que médicos de Suecia han desarrollado... Anomalía registrada. Onda de 60 grados. 20 puntos sobre el nivel estándar. Dame el nombre del cliente que reporta la anomalía. No se encuentra información. Nicola, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito los datos de un cliente. El departamento técnico no tiene acceso a esa información. Mire, ocurrió una anomalía. Se registró un pico de 70 sobre 100. ¿Usted sabe lo que significa eso? Significa que la anomalía debe informarse por los conductos regulares o resolverse de inmediato. ¿En qué recinto está teniendo lugar? En ninguno. Porque eso ocurrió la semana pasada, el miércoles a las 6:30. Cualquier anomalía puede significar un riesgo para el cliente. Deberé reportarlo. Mire, reporte lo que se le dé la gana. Pero yo solamente le estoy pidiendo el favor que me diga el nombre del cliente que registró la anomalía. El departamento técnico no tiene acceso a esa información. Yo sé. Solamente le estoy pidiendo el favor que me dé el nombre de los clientes del miércoles de la semana pasada entre las 6 y las 6:30. Manda tu solicitud al departamento correspondiente para que allí hagan la evaluación del caso. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi privado, por favor. Ya le asigno un guía. Muy buenas tardes. Acompáñeme, por favor. Espero que hoy me liberes del discurso institucional de siempre. ¿Perdón? Nada, olvídate. Ingeniero Nikola Tesselbach. Se solicita en gerencia. Ahora no puedo. Paso mañana a primera hora. Ingeniero Nikola Tesselbach. Se solicita en gerencia. Ingeniero Tesselbach, usted trabaja en Memorias Corp por más de 10 años. Su rendimiento ha sido ejemplar, excepto tras la muerte de su madre. Hemos recibido informes sobre intentos suyos por romper el protocolo y sobre una anomalía.
tan mal. Solo un milagro. Científicos trabajan. Perdón, Pablito, perdón. Perdón, mamá. Anomalía en sección C. Anomalía en sección C. Analizando su caso, hemos llegado a una conclusión. Vamos a mandarle un memorándum. Y si reincide en el error, lamentablemente tendremos que prescindir de sus servicios. Como recomendación, insinuamos de manera urgente que busque ayuda en el departamento psicológico de la empresa. Se requiere con urgencia la presencia del personal técnico. Situación de anomalía. Riesgo elevado para el cliente. ¿Te gusta vivir acá? Nunca te lo pregunté. Aunque la gente comenta, no me interesa. Es una casa muy grande solo para 2 personas. Será un varón. Y se llamará Gabriel. Siempre quise una niña. De verdad quisiera que fuera cierto. Yo siempre la traté con gentileza, y no es por el manual. Yo trato así a todos los clientes. Si dejó la empresa, debe ser culpa de otros. Yo solo hacía mi trabajo. Yo reporté la anomalía, pero nadie me respondió. Seguro que se le quemó el cerebro. La culpa de todo eso es del protocolo de confidencialidad. Es absurdo culpar a una medida funcional por errores humanos. La clienta dejó de venir por maltrato del personal. Si su salud habría sido afectada, ya estaríamos informados. Es que si tuviera su historial, podríamos lograr grandes avances. Pero es absurdo el protocolo de confidencialidad. El protocolo de confidencialidad viene de la empresa matriz. Cuando Memorias Corp se lanzó al mercado, descubrimos que la energía de cada persona se manifiesta en ondas únicas. El protocolo cuida que cosas tan íntimas como sus recuerdos no queden expuestos ante quienes podían incluso chantajearles por esa información. ¿Transferida? ¿Y bajo amenaza de despido?
Serás la más hermosa de la fiesta. Lo sé. Todos estarán mirándote y yo estaré orgulloso. Tú te sentirás orgulloso. Pero yo no. Si sales con tu único paso de baile. ¿Estás diciendo que bailo mal? No, mi amor. Nadie puede ser perfecto. Esta mujer comprueba todas mis teorías. Eso es. Solamente tengo que recrear la experiencia. Yo no sabía que iban a encontrar la cura. Si lo hubiera sabido, hubiera esperado un día. Solo eso. Un día. Quiero que mires las gráficas, por favor. Te des cuenta, en comparación al mes pasado. Buenos días. Creo que entienden que este es un asunto urgente. Buenos días. Mami, ¿qué estás haciendo aquí? Es mi empresa también, ¿o no? Tú me entiendes. Nunca has venido antes. Mi tío Rodrigo me contó que hablaron y que van a verse la próxima semana. Qué bueno que viniste. Sí. También quería darte un abrazo de cumpleaños. Atrasado. ¿Sabes que hasta me lo puedo creer? Últimamente he escuchado más de ti de lo que supe en años. Me han llamado de Memorias Corp hace como una semana. Aparentemente dejaste de ir. ¿Y eso no te preocupó? Sabes que si te hubiera pasado algo me avisarían. Aunque sinceramente tengo mucha curiosidad por saber por qué abandonaste tu vicio. Qué hermosa vista que tienes desde acá. ¿No sientes vértigo? No. Sé que la ventana está en medio. Eso es lo que pasó conmigo con lo que tú llamas mi vicio. Alguien me quitó la ventana. Háblame de la fundación. La idea es hacer bien social y abrimos posibilidades de negocio. ¿Qué tengo que hacer? Gerenciarla. Es un trabajo de 24/7. Oficina, crear eventos, relaciones. Se necesita tiempo y carácter. Y tú tienes eso.
Hubiera preferido volver a pintar, pero... Pintar. Mamá, hace como 10 años que no pintas. Y eso no es como andar en bicicleta, se olvida. Eras la artista más reconocida del país, pero te convertiste en leyenda. La leyenda que necesitamos. Y seremos honestas. No soportarías ni siquiera que te critiquen. ¿Pero qué sabes? ¿Qué sabes tú de arte? ¿Qué...? Sé de artistas. Y de ego. Y de ti, mamá. Una fundación con tu nombre, imagínate. Voy a pensarlo. Tengo una cita con el oculista. En un par de días te llamo. Hasta luego, hija. Lo que pasa es que usted y yo somos unas cobardes. Y seremos honestas. No soportarías ni siquiera que te critiquen. Yo ya cumplí mi destino. Lo revivo todos los días de 5 a 7. Los demás son solamente remanentes. También creo que hay 3 tipos de personas. Tú eres de las que escriben el mundo, de las que transforman la realidad. Yo me acuerdo que cuando yo era niño me gustaba mucho peinarte. Yo te peinaba para que te fueras al trabajo. Y lo único que esperaba era que llegara el siguiente día. Para volverte a peinar. Señora Bioy Cáceres, se perdió por 2 semanas. ¿Mi privado está disponible? Sí, por supuesto, es de su uso exclusivo. Tras su anterior sesión, necesitamos que nos autorice. No estamos seguros, pero quizás sufrió una anomalía. Mi privado, si es tan amable. ¿Esteban?
Muy buenas tardes. Acompáñenme, por favor. Vieja estúpida. Actividad electromagnética. Detallado. Privado 23. Procesando. El monitoreo es general. Cualquier irregularidad se soluciona desde la sala de control. Departamento técnico, corrija anomalía. ¿Dónde estás? Yo necesito hablar con usted. Yo sé qué es lo que le pasa a usted. Señor Tesselbach, ¿qué está haciendo fuera de su oficina? Tesselbach, ya está tranquilo. Buenos días, país. Nos dejamos con lo mejor de la música en 94.1. Antonia. Disculpe, creo que llamó. ¿Quién eres tú? ¿Dónde está Antonia? Perdón, señora Mariana. ¿Antonia es alguien de su exposición? No sé lo que está pasando acá, pero se están tomando demasiadas molestias. Señora, usted está muy extraña hoy. Llamaré a la policía. Los de la empresa Memoria deben estar metidos en esto.
Tengo que llamar a mi hija para advertirle. Señora, usted no tiene hijos. ¿Cómo te atreves? ¿Se encuentra bien? Puedo llamar a su hermano. ¿Conoces a mi hermano? Por supuesto, él viene seguido. Ustedes dos son muy unidos. ¿Unidos? Rodrigo y yo. ¿Pero por dónde entraste? Vete. Déjame sola, vete. Buenas tardes. Quiero saber qué me está pasando. ¿Qué ha pasado conmigo en las últimas sesiones? ¿Su nombre? Mariana Bioy Cáceres. Lo siento, señora. He revisado una y otra vez y solo hay un registro de su persona y es del día martes a las 17:10. Pero soy cliente desde hace 5 años. Señora, ayer hubo una anomalía. Permíteme dirigir a nuestro gabinete médico. No, lo que yo quiero son explicaciones. No quiero ver a sabiondos que me van a inventar diagnósticos para evitarse problemas legales. Si es un asunto legal, puedo dirigir a nuestros abogados. Escúchame. Me están pasando cosas muy extrañas y todo comenzó acá. Tal vez lo mejor será contactarla con el servicio al cliente. No puedo hablar con una persona, tengo que hablar con un robot. Catherine, cancela todas mis citas de esta tarde. Tengo una reunión urgente. Ella es la muchacha que me atendía. ¿Nuestra supervisora? Sí, quiero hablar con ella. Lo siento, su agenda es muy ocupada, pero puedo fijar una cita para el día martes. No, pero ahora consígueme en privado. ¿Qué está pasando? Es como si no tuviera los recuerdos que quiere visualizar. Nicola, tengo un problema. ¿Podrías aproximarte al privado 23? Si gusta, acompáñeme a la sala de espera. No, prefiero quedarme acá. Ayer me dijiste que sabías lo que me había sucedido. No quiero más problemas. Casi me despiden y lo único que pude lograr fue que me transfirieran a otra ciudad. Pero dime qué está pasando. Desde mi última sesión en Memorias todo ha cambiado. Mi casa, mi empleada, mi empresa. Hasta mi hija parece que nunca existió. Esto no es un problema de las máquinas. Usted viajó en el tiempo. Claro, yo me di cuenta de eso. Claro, su mente desarrolló una cantidad inimaginable de energía. La energía desarrolló la anomalía. Y la anomalía hizo que pasara esto. Por eso en el sistema no hay recuerdos suyos. Porque es como si usted no hubiera estado en esta realidad. Pero si viajé en el tiempo, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué no me quedé en el pasado? Porque el viaje es mental, no físico. Es como si su mente ahora se hubiera adueñado del cuerpo de antes. ¿Por qué me pasó a mí? No sé. Toda la gente tiene una cantidad de energía inimaginable. Pero su energía es tan fuerte que desencadenó la anomalía. Pero no puedo hablar con usted. Yo necesito hablar con usted. Pero si me ven, me pueden despedir, ¿me entiende? Pero, ¿y pueden volver las cosas como estaban antes? Sí, pero quizás las repercusiones de la paradoja se originaron, o sea, el momento en que se originó superaron el momento. Y eso quiere decir que ese momento quizás ya no exista. ¿Y cómo sé que todo lo que me dices no es mentira, que todo esto no es una estafa? Usted me dijo que tenía una hija que aparentemente no existió, ¿verdad?
computadora. Necesito datos de... ¿Cómo se llama? Gabriela Paz Bioy Cáceres. No se encuentra información. El nombre no existe. ¿Ahora me cree? Mire, yo necesito estudiarla a usted. Necesito replicar su experiencia, por favor. ¿Cuándo se va? 2 días. Ingeniero Testelbach, lo llaman de gerencia. Gracias. Esta máquina hay que llevarla a mantenimiento. Y es mejor decirle a la cliente que venga la próxima semana. Con permiso. Sí. ¿A quién busca? Alessandro. Perdón, ¿la conozco? Soy Mariana. La verdad, me parece conocida, pero no sé de dónde. ¿Quién es, amor? Usted es Alessandro Paz, ¿verdad? Sí. ¿Y usted? Daniela, su esposa. Yo fui paciente de su esposo hace mucho tiempo. Toda una vida. Bueno, pero no tiene ninguna importancia. Solo vine a agradecerle, a decirle que usted fue muy importante para mí en ese otro tiempo. Gracias. Bueno, un gusto volver a verlo. Celia. Doña Mariana. Un momento, en un segundo la atiendo. Esto lo tenemos en bastante. ¿Ya? ¿Qué quiere que le haga? Lo de siempre. Me arreglas un poco y me haces el peinado que te parezca. Discúlpeme. Debí prever que vendría. Esta noche tendrá una gran exposición. Ah, sí, mi gran exposición. Me había olvidado. Será todo un éxito. Hay una gran expectativa. ¿No vio las noticias? Pero si yo no pinto. Siempre con exposiciones. No sé de dónde saca el tiempo para administrar sus empresas y dedicarse a la pintura.
A ti te va muy bien ahora, tienes buena suerte. Al contrario, hay clientes. Pero lo que gano no lo disfruto. Me paso el día cuidando que las cosas marchen. Al principio no te reconocí, pero ahora veo que eres la misma. Habla como si me conociera. Mi peluquera filósofa. Buenas tardes, querida Celia. ¿Cómo va nuestra artista? Buenas tardes. Quedó perfecta para la exposición. ¿Está lista para irnos? Mañana te hago el pago, Celia. Muchas gracias. ¿Dónde conseguiste una asistente tan buena? Tienes que recomendarme una así. ¿Qué hace acá? Déjame pasar, necesito hablar contigo. Déjame pasar. Siempre se pensó que el viaje solamente era mental. Pero también es físico. ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Todo. Quiero regresar. Horas antes de que firmara la eutanasia. Pero te podría pasar lo mismo que me pasó a mí. Cambiarías tu mundo. Pero no me importa. Eso me tiene sin cuidado. Ni siquiera es por ella. Es por ti, ¿verdad? Bueno, por lo menos me siento segura. Tratarás de mantenerme a salvo. ¿Cuándo empezamos? Esta noche. A mí ya me transfirieron. Entonces tenemos poco tiempo. Computadora. Registro, actividad, sección C. Privado 23. En proceso.
Usted fue transferido. ¿Qué hace a estas horas? ¿Y por qué tiene a una persona conectada en el privado 23? Buenos días. ¿Tienes una cita? De algún modo sí. ¿Debí haber concertado la consulta? Sí, pero mi próximo paciente recién llega en 1 hora. ¿Puedo ayudarte? Muy bien, lo primero. Tus datos. ¿Cómo te llamas? María Ana, y soy pintora. Ok. Mariana. No, María Ana, separado. Entendido. María Ana, pintora. Despacio. Muy astuto, Tesselback. Deténgase en este momento. Desconectaré el sistema y llamaré a seguridad. No lo voy a desconectar. La persona del privado 23 va a tener problemas. No podemos hacer eso. ¿Comenzamos nuestra sesión? ¿Cuál es el motivo de tu visita? Un chico. Un chico, decías. Háblame al respecto. Este chico es el amor de mi vida. Aunque temo que perdí la cita que teníamos. Así que opté por buscarlo donde estaba segura que lo encontraría. Ya veo. ¿Y cuándo era tu cita? El próximo martes. ¿Qué harás por la tarde? Tengo un compromiso. Pero hablemos de ti, ¿quieres? Alessandro, te puedo llamar así, ¿verdad? Como te sientas más cómoda. ¿Sabes que creo en el destino? Ya está escrito. Y siempre llegamos a ese destino. A veces nos lleva varias vidas, pero al final siempre lo cumplimos. Eso dice mucho de ti. En realidad esa idea no es mía, aunque la he comprobado. Pero eso no es lo importante. ¿Y de quién es esa idea? Del chico al que amo. Alessandro, ¿tú crees en el destino? Pues sí. Creo que hay 3 tipos de personas. Me gustaría escuchar sobre eso. Es peligroso lo que haces. Nadie llegó a estos niveles nunca. Nivela la energía. Me gusta tu teoría. Es que he descubierto que la parte del medio no es importante. Se puede cambiar o repetir. Yo prefiero el cambio. Voy a estar junto a quien amo. Pero tal vez ahora no se me vaya tan rápido. No te entiendo. Alessandro, ¿tú crees que yo soy de las que escriben el destino? Definitivamente. Creo que mi sesión está terminando. Pero no sé, si te animás, podemos hablar sobre todo esto mañana. En otro lado. ¿Como en una cita? Un café. ¿Te animás? Sería un tanto irregular. Y eres mi paciente. Sería antiético. Pero... No.